Vamos a orar. Vamos a entrar rápidamente en lo que, si alguien tiene el número de Estrella que me dijo que quería escuchar de nuevo esto. Bueno, mira, hablando de ella, y por la puerta se asoma. Aleluya. Entonces vamos a comenzar. Bienvenida, Estrella. Dios te bendiga mucho. Estrella, Dios te bendiga. Un abrazo para ti y tu madre allá afuera en Nueva York también. Vamos a orar y vamos a iniciar o a continuar con el estudio que teníamos acerca de la parábola del sembrador y los 4 niveles de tierra o de terreno de lo que escuchan la palabra de Dios, ¿ok? O de lo que reciben la semilla como la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a la segunda parte ahora mismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te honramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Aleluya. Declaramos que este es el mejor momento de nuestras vidas. Este es el mejor momento, Señor, que estamos frente a frente a Jesús, frente a frente a su palabra, frente a frente al verbo, frente a frente al verbo que se hizo carne. Aleluya. Al que nos trajo la revelación, al que se mostró a sí mismo como la palabra revelada del Padre. Aleluya. Gracias, Señor, Dios mío, por tu obra. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad, Padre. Gracias por todas las buenas cosas que han sucedido en nuestras vidas y aquellos que no entendemos que son para tratar con nosotros. Te damos gracias también, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Te presentamos este momento, Dios. Te presentamos este momento en el nombre del Señor Jesucristo. Este momento especial, Señor, que tenemos contigo. Este momento con el Espíritu Santo, aleluya. Este momento, Padre, donde los cielos se abren, donde tú vas a tocar nuestras vidas, donde tú nos vas a elevar, Señor, a un peldaño nuevo de autoridad, de poder, de entendimiento, Espíritu de Dios, aleluya. En el nombre del Señor Jesucristo. En nombre del Señor. Gracias, Padre, aleluya. Gracias, Señor, te damos para honra y gloria en tu nombre, Señor. Trae el espíritu de denuedo, Señor. Trae el espíritu también enseñable, un corazón enseñable, un corazón que permita, Padre, que tú nos hables, Señor, y en tu nombre, Padre, recibir y demostrar el cambio en nuestro carácter. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén allí en su casa? En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Aleluya. Pues vamos a entrar en materia. Quiero darle la bienvenida a doña Grecia. Aleluya. Gloria a Dios. Doña Grecia está entrando en momentos, poquito a poquito, Dios está haciendo una obra excelente. Amén, amén. Hermana Angélica de Colombia, Dios le bendiga. Bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones, bendiciones, qué rico estar acá. Teníamos tiempo que no nos comunicábamos, así que Sí, bienvenida. gracias, gracias. Un abrazo para ti, tus niños y tus niños. Ay, gracias, gracias. Amén. Amén, Amén, amén. amén. Bueno, pues le estoy dando la bienvenida. Bueno, Efren no. Oh, sí, Efren entró. Ok, pues bienvenida a Efren Miguel. Aleluya, Dios te bendiga mucho. Un honor tenerte. Pastor, bendiciones Con... a todos. Amén. Un abrazo. Igual para usted, un abrazo fuerte. Seguimos orando por la niña. Estamos amén, orando. amén. Gracias. Aleluya. Amén. Pues les decía lo siguiente. La semana pasada estuvimos mirando una vertiente diferente para la gloria de Dios de lo que es la parábola del sembrador. Y pudimos ver que la magnitud de entendimiento va a depender del tipo de corazón que recibe la semilla de Dios. Pero aunque sea un corazón torpe, perdonándome la palabra, dice la Biblia que aún las personas en esa magnitud de torpeza no se van a
extraviar del camino de Dios, porque no consiste en el conocimiento, en el intelecto, consiste en cómo tu corazón esté dispuesto a recibir la palabra. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Entonces, pudimos ver, como la semana pasada estuvimos hablando de varios temas, y hoy vamos a entrar en la continuación, en la segunda parte. ¿Ok? Estuvimos hablando la semana pasada, acuérdense que los fariseos estuvieron frente a frente al Señor. Hermanos, los fariseos eran estudiosos del Pentateuco, o sea, la Torá para ellos. ¿Ok? Estudiosos, hermanos. O sea, es una cuestión profundizada, pero nunca entendieron cuando vieron a Cristo que lo que estuvieron leyendo estaba frente a sus ojos. ¿Ok? Así que no solo pasó con eso, sino que el mismo Judas estuvo con el mejor maestro, con la palabra viva, hablándose de sí mismo, y ni siquiera se percató porque su pensamiento y su corazón estaba en otra cosa, estaba en el dinero, estaba en poder, estaba en exaltación, estaba en posición. ¿Me doy a entender? Él quería que Cristo viniera a ser como un emperador, como que viniera a las cosas eh, de poner posiciones políticas, posiciones estratégicas, posiciones de matar a todo el ejército romano, y él no vino a eso. Claro que él puede estar en la política, pero con un corazón convertido. ¿Me están entendiendo? Porque en toda la Biblia aparece un profeta al lado de un presidente, o sea, de un rey. Todo el tiempo consultaban la palabra del Señor, la palabra profética, con un profeta que era de cada rey, había un profeta que Dios le colocaba para que cuando tuvieran duda, tenían que hacer una guerra, tenían que hacer algo, defender su patrimonio, pues entonces consultaban a Dios si podían ir a la guerra. Okay. Entonces, entrando a esto, ya teniendo esto esclarecido, entramos a nuestra segunda categoría. Ya entendiendo lo que les hablé acerca del primer tipo de terreno o de tierra o de corazón en el cual la semilla, que es la palabra del Señor, cae, vamos a entrar hoy a Mateo 13, del 5 al 6, que es el segundo tipo de terreno o segundo tipo de tierra o segundo tipo de corazón. ¿Ok? Les exhorto que los que no pudieron estar en la primera parte, indaguen, por favor, por el video para que lleven la secuencia. Dice Mateo 13, 5 al 6. Dice lo siguiente. Escuchen. Parte, hablando de la semilla, cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Lo voy a leer de nuevo. Parte de la semilla, o sea, hablando de la semilla, ¿verdad? Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Hermanos, una semilla puede brotar en diferentes tipos de terreno o de tierra o de corazón. Sin embargo, no va a sobrevivir. ¿Por qué razón? Y tampoco va a dar fruto en ello. ¿Por qué razón? Uno de los terrenos en el cual la semilla, aunque dice que inicialmente brotará, pero que finalmente no sobrevivirá, es en los pedregales. Ok.
Entonces, pastor, ¿por qué razón? Porque la Biblia dice que brotó, rápidamente brotó, ¿ok? Brotó pronto, es lo que dice la Biblia. La razón por la que la semilla no puede sobrevivir por largo tiempo es porque, lógicamente, las piedras no permiten que las raíces profundicen, porque las raíces deben de profundizar. ¿Y por qué? Porque deben de encontrar humedad. ¿Ok? Si no encuentran humedad, es la causa de secarse. Usted tiene que entender lo siguiente. Hay corazones que brotan inmediatamente cuando escuchan una palabra. El asunto es que no quitan de sus vidas situaciones, frustraciones. Están conviviendo con circunstancias que produjeron una firmeza, una fortaleza, unos pensamientos ya fortificados, ya convertidos como si fuera acero dentro de su vida. Y estas cosas, aunque cae la palabra las reciben, la palabra cae, pero estas cosas cuando vuelven a surgir, no permiten que esa palabra profundice, porque el enemigo sabe que si una palabra que en el mundo espiritual, cuando uno está predicando, hermano, cuando uno predica, si usted ve el mundo espiritual, de la boca de un pastor sale semillas así, como si tuviera, como si fuera una máquina tirando semillas así. ¿Entiendes? Cada palabra, cada meditación, cada cuestión comienza a tirar semillas. Eso en el mundo espiritual que se ve. El enemigo sabe que debido a que tú no has querido nunca rendirte en la totalidad a Dios, y aunque quieras hacerlo, no dispones la condición espiritual, la humildad, la perseverancia, el sometimiento para que esas piedras se quiten de donde las semillas están cayendo, pues él sabe que si una cae y no hay una piedra, sabe que va a comenzar a profundizar. ¿Por qué? Porque la tierra va a estar sin piedras y ahí encuentra la semilla, forma, cuando comienza a crecer las raíces de profundizar. Si una semilla no encuentra forma de profundizar, no puede sostenerse. Me doy a entender. La gente que le gusta las cosas en microondas, que le gusta la comida en microondas, que le gusta hacer la cosa, tengan cuidado con eso. Okay. El microondas daña totalmente la contextura de la comida, de todo. Inclusive una radiación que usted no se imagina, que queda en la cocina y alrededor. Entonces, las personas que le gustan hacer todas las cosas fáciles para Dios, como que todo es rápido, toda esta cuestión, como, no, también, no te preocupes que yo sigo viendo. ¿Tú sabes lo que sucede? Esas cosas, esas piedras no permiten que tú entiendas que necesita un cambio en tu vida. Esas piedras, al estar tan acomodadas en tu vida, y tú has seguido viviendo, y tú has seguido trabajando, y tú has seguido viendo que por aquí está la mano de Dios, por allí también, piensas que todo está perfecto, que todo está bien, que todo está marchando correctamente. Y eso es lo único que no está dejando que la palabra que viene para el hoy, en el hoy de Dios, para tu vida, que va a romper paradigmas, que va a romper situaciones, que va a darte entendimiento de circunstancias que tú no tienes que vivir como vives, tú no tienes que estar en derrota, tú no tienes que estar todo. Hermano, hay gente que creen que su vida es vivirla así. Hay cónyuges, ¿verdad? O mujeres que viven bajo un hostigamiento de un hombre, de una persona, de un maltrato, de una violencia, ¿no? Y creen que así es la vida, que eso es su vida.
¿Por qué? Porque el enemigo ha sabido cómo colocar esas piedras para que cuando la palabra llegue no pueda profundizar, porque lo primero que la semilla hace, que busca una tierra donde caer. La semilla no elige la tierra se abre a la semilla que viene y de acuerdo como esté la tierra, es que puede producir, ¿ok? Al 30, al 60, al 100 por uno. Me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que una semilla cuando cae, vuelvo a repetir, busca esa tierra. ¿Para qué? Para que las raíces comiencen a crecer. ¿Y qué es lo que buscan las raíces? La humedad. Porque si encuentran la humedad, no se puede secar. Con una palabra se seca, tú no le encuentras sentido. Debido a tu corazón, no le encuentras sentido, no le encuentran el porqué, no le encuentran el por qué cambiar, el por qué someterme, el por qué necesito pedir perdón, el por qué necesito. ¿Te me entiendes? Es que está seca, se le secó. Do you capish me? En Marcos capítulo 4, versículos 16 al 17, comienza a dar la explicación de esto. Dice, estos, hablando de personas, son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene y se levantan las piedras, que son la tribulación, la persecución, por causa de lo, mire hermano, cuando una palabra rema sale de la boca de un hombre, acuérdese lo que dijimos la semana pasada, que no solamente del pan no va a vivir del hombre, sino de toda palabra que sale de la... Pero esa palabra se llama rema, es una palabra que te explota el cerebro. Ahora yo entiendo, ahora yo... ¿Usted me entiende? Pero esa palabra busca la manera de caer en un territorio donde lo puedan entender, donde lo puedan comprender, donde lo puedan asimilar. Si esa palabra cae, los ojos se te abren, el espíritu se te activa, la mente se te alinea, tu alma se somete a lo espiritual. Entonces tú comienzas ya a actuar en pos de lo que tú has entendido de la palabra, porque la palabra en sí, si no tiene el toque del Espíritu de Dios, hermanos míos, porque usted tiene el Espíritu Santo, hermano, que usted lee la palabra y usted se goza. Pero hay personas que no se gozan así, porque están leyendo una historia, están leyendo algo que pasó, algo que sucedió, están leyendo pensando en su mente a Homero, ¿entendió? Y no le permite que el Espíritu Santo haga. Si Pablo no se encuentra con la efectividad del Espíritu de Dios, el rema de Dios, hermano, él puede distinguir. Oye, las letras matan en sí, brother. ¿Qué significa eso? No tiene vida. Si el Espíritu Santo no imparte esa rema, esa iluminación, esa revelación, ese despertar, es lo que te produce en tu vida el cambio, es lo que te produce que tú quieres más, que tú quieres cambiar, que tú quieres más, tú quieres indagar más. Es lo que le pasó a Pablo, hermano. Dejó toda su preparación, todo lo que ese hombre se sabía de los fariseos de memoria, todo lo que se sabía de toda la preparación de las universidades, de todo maestro fariseo, todo eso él se vino a dar cuenta. Dios mío, esto no me ha dado vida. Yo no puedo sanar a nadie. Yo no puedo orar por nadie que se levante. Yo no puedo orar por un endemoniado que cambie, entiende, que se libere. Yo no puedo. Él entendió y le duró de 13 a 17 años Dios trabajando con la mente de Pablo.
fue un lapso de tiempo. Lo que pasa es que usted lee un versículo a otro y muchas veces de un versículo a otro pasan años y años. ¿Entendiste? Años y años en un versículo a otro. Lo que pasa es que se escribe así, papá, ¿me entendió? Y en esos momentos Pablo estuvo siendo tratado, estuvo haciendo una transición, lo que hablamos el domingo, estuvo en movimiento, hubo cambios en su vida, quitándole el Pablo intelectual, pero sometiéndose, ¿verdad?, a la palabra del Señor, donde él le daba más énfasis al conocimiento, a la autopreparación y a la preparación del mundo, que es buena, pero tiene que darle el lugar correcto, ¿entiendes? Por ejemplo, usted puede ser un médico, un doctor en medicina, pero si tú no entiendes, te va a pasar como el médico que me trató en los Estados Unidos, que cuando yo pude caminar del accidente, él le molestó, porque yo le dije, ¿usted no cree en milagros? Y él me dijo, sí, por decirme que sí. Pero me dijo, yo soy médico y creo en la ciencia. O sea, que la ciencia estaba por encima de lo de Dios. Me doy a entender. Tú puedes ser lo que tú quieras, presidente, lo que sea, esto, ministro, aquello, pero coloca a Dios primero. Que toda tu preparación no es lo que tú te soportes en ella, donde tú te plantas, donde tú te paras, sino que te pares en la fe de Dios primero. ¿Entiendes? Do you capisce me? Ya. ¿Me doy a entender? Entonces, esto es lo que sucede. En el momento recibe la palabra con gozo, pero al no tener raíz en sí, sí, son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, viene la persecución por causa de la palabra, hermano. La palabra cuando se te predica causa un tropiezo a tu vida, si tú no lo sabías. Por eso que la palabra viva, cuando andaba en medio de nosotros en Israel, él decía, hermano, el que esté creyendo que yo vine a traer paz, te equivocó. Yo vine a traer división, fue. Pero el que lo escucha así dice, wow, pero este hombre sí es como rebelde, como si es belicoso. No, cáptale. La palabra cuando se habla en rema trae una división, espérate. Hey, espérate, ¿qué es lo que yo estoy oyendo? O sea, yo aprendí esto así, pero esa palabra cuando yo me chocó adentro, es verdad, viene de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pelearla. No, no, haga como Pablo, todo lo doy por basura. ¿Entendió? Todo eso era primero en él. Pablo era un hombre tan elocuente en el mundo, tan elocuente, tan conocedor de todas las técnicas que hoy en día usted tiene que hacer universidades, tiene que hacer cursos de motivación, de esta cosa. Pablo era excelente en todo eso, pero para Dios no le servía. No le servía porque estaba basado en su entendimiento. David Greco, yo no sé si usted ha oído hablar de ese pastor de Argentina. David Greco confesó delante de mi presencia ahí. Yo estaba ahí en ese grupo cuando él lo dijo, creo que en Nueva York. Dijo, yo me basaba en mi conocimiento. Yo vengo de 4 generaciones de pastores, de universidad, de esto, de teología, y todo estaba sujeto así, hasta un día que vi un hombre llamado Benny Hinn, donde él ponía todo eso bajo los pies de Cristo y adoraba a Dios delante de 50,000 gente como si nadie existiera ahí. Pero él adoraba a Dios, él hablaba a Dios, ponía a Dios en primer lugar. Entonces le chocaba que un hombre de un ministerio de esa magnitud, de tal conocimiento, griego y israelita, conocedor de la cultura hebrea, todo esto, pusiera todo eso bajo los pies de Cristo con tal de adorarle a él. Y eso fue lo que lo llevó a él a arrepentirse de colocar la teología encima de la verdad de Dios. Cuando una palabra sale de Dios, que derrumba tu edificio o tu propio edificio que tú creaste, te lo derrumba. Hay algunos que lo dejan que se derrumben con tal de ganar a Cristo, pero hay otros que van y lo reparan y lo dejan otra vez ahí. Y Dios vuelve y le da otra palabra. Y Dios vuelve y le da otra palabra. Y van otra vez como locos.
los carpinteros, no, esa gente que ponen, que las grietas, lo pican, papá, y vuelven y le ponen cemento, los maestros constructores van y lo vuelven a hacer, lo vuelven a hacer, lo vuelven a hacer, tercos, mano, contra Dios. Así que aquí vemos, en esta segunda parte que estamos hablando, no tengo mi reloj aquí, los pedregales están compuestos de gentes que escuchan la palabra de Dios, gente que la reciben inmediatamente, tienen la misericordia de Dios de poderla recibir inmediatamente, y de hecho la reciben con alegría, dice la Biblia, con alegría. Wow, gloria a Dios, qué bueno, ¿tú me entiendes? Sin embargo, eso no le dura mucho, porque cuando se levanta la persecución, lo que produce esa misma palabra, que tú tienes que decir, bueno, o tengo que quitar esto para recibir esto nuevo, tengo que soltar esto para recibir esto nuevo, pero también la persecución de situaciones y frustraciones y cosas en tu vida, problema que el enemigo te levanta, te comienza a levantar, porque el enemigo sabe cuando una gente capta algo de Dios o no, porque el que capta sigue indagando y permaneciendo en esa palabra, sigue indagando y comienzan a orar en pos de esa palabra. Señor, yo sentí que tú me hablaste a mí, y comienzan a indagar en el mundo espiritual con Dios. Padre, dime, expande el conocimiento, enséñame qué es lo que tú quieres decirme. El enemigo lo sabe, y el enemigo levanta aflicción, levanta situaciones, ¿me entiendes? Pero ese tipo de gente, la gente de los pedregales, cuando se levanta todo eso, de nuevo, inmediatamente tropieza. Y como es obvio, el problema finalmente causa la caída de ellos. ¿Por qué? Porque son débiles en cuanto a la persecución y la aflicción que el enemigo trae. ¿Ok? Porque acuérdate que el enemigo nunca opera en primera persona. Nunca. Por eso que mucha gente cree, mucha gente piensa que Dios le habla, que Dios le habló. Pero los resultados o la exhibición de lo que yo creo que Dios se tiene que ver a la luz de la palabra. Yo no puedo decir que Dios me habló para darte la espalda a ti o para odiarte a ti. Yo no puedo decir eso porque en la Biblia no está eso. ¿Me doy a entender? Entonces, es por causa de esto, por esa debilidad, porque el enemigo, cuando el enemigo trae esas cosas sobre ese tipo de personas, de los pedregales, es una estrategia tan finamente tratada en el infierno o en el segundo cielo, que inmediatamente caen por el tropiezo. Y el tropiezo no es causado, escúcheme, el tropiezo no es causado por la aflicción, porque la aflicción es muy pesada. No, 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 no. Vamos a entender esto, vamos a comprender la palabra de Dios. El tropiezo no viene por causa de que la aflicción es muy pesada, como para que no la puedan soportar. Porque si vamos a segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17, ¿qué es lo que dice? Voy a leer varios versículos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Escuchen. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros tropiezo, caída, devolvernos. No, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Flu, pastor, what you talking about? Ya en esta altura de tiempo. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, por favor. Porque es que yo no te voy a dejar así como en el aire, no, porque no, acuérdate, el tropiezo no es la causa, o sea, el tropiezo no es causado por el peso de la aflicción que el enemigo te da,
o que la situación te da. ¿Me entiendes? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice, así que, escuchen, por favor. Y si usted tiene la Biblia, déle para allá. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? No os ha sobrevenido ninguna tentación, eso es aflicción, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. ¿Qué significa esto? Que la aflicción no va a ser superior a lo que Dios ha puesto en tu espíritu para soportarla. Es la gente que a mitad de camino siempre le entrega la toalla a Dios. No hay ningún tipo de transición que la gente se quite la toalla y se la ponga. Acuérdense que el domingo le dije que en la transición, cuando está eso, cuando está comenzando eso, es donde la gente más deja las cosas por mitad. Ay, no, yo no voy a seguir en esto. Ay, no. Yo voy a ser común. Ay, no, yo voy a ser un profeta común, igual que todo el mundo. ¿Entiendes? La Biblia está diciendo aquí, la palabra de Dios dice que Dios es fiel, que no te dejará ser atribulado, afligido, tentado, más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con esa tentación, esa aflicción, la salida para que podáis soportar. ¿Qué significa esto, hermano? Que tú no has soportado nada. Desde la primera llovizna está corriendo. Desde el primer movimiento del diablo ya te rendiste. Hay gente que prefiere ser amigo del diablo para que el diablo no le haga nada. Me doy a entender. Oh. Así que la palabra de Dios dice que la aflicción será fácil, no más, no va a venir más grande de la capacidad de soporte que Dios te ha dado en tu vida espiritual. Claro, claro. Entonces se puede comparar a un nivel de autoridad, porque lo que le llega a esa gente es más fuerte que una persona que, ¿verdad?, esté comenzando, que esté a mitad de camino. Me doy a entender. Y aunque sea maduro, pero no tengo un llamado de nivel de notoriedad mayor, pero aún así, en todo momento, Dios puso dentro de nuestro espíritu una capacitación del mismo tercer cielo, del mismo corazón de Dios, para que tú puedas soportar toda tribulación, toda situación, toda aflicción, todo, porque la aflicción, la capacitación de soporte es mayor que la capacidad de aflicción que llega. Si tú no entiendes esto, debes de entenderlo, porque de ahora en adelante tú no te le vas a rendir al diablo para nada. Tú sabes que hay una salida. Tú vas a ver que siempre Dios te tiene una salida. Que si te tiraron por aquí, hay una salida. Si te rodearon, hay una salida. ¿Sí? ¿Entendiste? Por eso que hay que entender la palabra cuando usted la lea. ¿Ok? Así que esta demostración es permitida. Esta tribulación, esta aflicción es permitida porque no están dispuestos a demostrar ni siquiera la más mínima resistencia frente al diablo. No quieren resistir al diablo, hermano. Hay gente que establecen una comunicación y mayormente produce esto en las parejas, donde una gente sale ofendida y el orgullo se adueña. ¿Entiendes? Porque se afligió, de acuerdo a la palabra, pero no es capaz de resistir eso. Una mínima resistencia contra lo que el enemigo quiere hacer. Derrumba un espíritu con otro espíritu. Como pastor, nunca pagues mal por mal
paga un espíritu contrario. Mal. Si te hacen mal, págale bien. ¿Entendiste? Y eso derrumba al espíritu, porque el diablo no resiste algo que se llama el amor de Dios. Él no lo entiende, él no lo sabe, él puede pasarse su vida entera, miles de cientos de años en una universidad aprendiendo eso y no le es permitido o no tiene la capacidad para entenderlo. ¿Ok? Y eso lo derrumba. Cuando una persona, él espera que actúe igual como le fue hecho y cambia su actitud y le produce un bien. La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. ¿Qué pasa? Que la resistencia puede durar de un día, 10 días o más o menos. ¿Entendiste? Pero tiene que hacer resistencia. El diablo tiene que ver que tú estás resistiendo. El enemigo tiene que ver que no, señor, no voy a actuar así, no voy a pensar así, no voy a hablar así, no voy a cometer este error de vivir toda mi vida sin dejar que lo de Dios entre en mi vida y me lleve a nuevas latitudes o nuevas dimensiones de Dios. ¿Me doy a entender? Wow. Hay algo, Dios mío, que se me perdió ahorita, que lo tenía aquí. Déjame ver si está que no sé si en hebreo o hecho, no sé. Déjame chequear un momentito, por favor. Que tiene que ver con esto. Déjame ver si está en Hebreos. Pero no me acuerdo del versículo 4. No. Oh, my God. Se me pasó eso. Pero dice así. Dice, porque no has resistido hasta la sangre contra el pecado. ¿Entiendes? O sea, los religiosos piensan que pecado solamente es fornicación y adulterio. Ellos pueden ser los más chimosos, los más murmuradores, acusadores, lengüeteros, pero ellos no entienden eso. ¿Sabes? Rebusero, como esa gente que se llaman, de que, sé yo cómo se llaman, aracuco, qué sé yo cómo es, que se creen que están con las cosas de Dios, mano, y lo que es un odio, una cosa contra las personas, no tienen misericordia contra nadie, y eso se creen perfecto, ¿entiendes? Pero ellos no ven eso, que eso es pecado, ¿entendió? Que no es pecado el orgullo, que no es pecado la mentira, que no es pecado el usted sacar provecho a otro, que no es pecado nada, solamente. Entonces, dice que no ha resistido hasta la sangre contra el pecado. Primera de Pedro, capítulo 5, 8 y 9 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid. ¿Cómo? Estando firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Se está viendo? No es usted solo que está pasando algo. Es nuestros hermanos en todo el mundo. Y en otro mundo, en otro país, es peor las cosas. Porque están atentando contra su vida. Están matando a sus hijos para que nieguen a Cristo. ¿Entendió? Y usted, por caballar, se ofende. Por caballar tira, por tontería, usted tira la, la toalla. Usted tira la toalla por tontería. Y esta gente no niegan a Cristo matando a los hijos, así matándolo, vea, en la cabeza, ¡pam! Los niños, ¡pam! Y no lo niegan. No pueden negarlo. ¿Estás entendiendo? Si no resistimos al diablo, no va a huir de nosotros. Ahora, mire bien. Hay personas que piensan, yo sé que no hay ninguno aquí,
Pero hay personas que piensan que el diablo no está al lado de ellos porque se comportan bien. Pero hay espíritus que son enviados a ese tipo de personas para que su mente siempre crea que si Cristo baja y se para frente a frente, porque dice la Biblia que viene a buscarse a sí mismo, si ese detiene a verte, Cristo va a tener que pedirte perdón a ti, a ese tipo de gente. ¿Se ve? Porque hay un espíritu que opera así en la vida, que es algo como una rebeldía pasiva, pero una rebeldía que hace creer que no necesita de qué arrepentirse, no necesita de qué humillarse, no necesita cambiar. ¿Se ve? Es un tipo de espíritu que hay así, que opera así. ¿Ok? El que no crea que de un segundo a otro no pecó, está equivocado. La mente te juega muchos juegos y te hace creer muchas cosas que no lo son, pero también capta muchas cosas que son pecados, que tú guardas aquí, que tú miras, que tú deseas, que tú te cae mal lo que viste, odia esto, rechaza esto, pero acepta esto, haciendo excepción de personas. Esto, bueno, todo el mundo tenemos que arrepentirnos a diario, a diario. Así que si no resistimos, vuelvo a repetir, a Satanás o al diablo, él no va a huir de nosotros. De lo contrario, va a devorar a aquellos que no lo resisten. Y a esta categoría de alimento, escuche, potencial para el diablo, es que pertenece este tipo de gente. Cuando el diablo viene trayendo aflicciones, inmediatamente caen convirtiéndose en fácil alimento para él, porque tiene que devorar algo. Él anda alrededor buscando a quien devorar, como león rugiente. ¿Sabes lo que significa eso? Un león con hambre que quiere devorar algo, pero lo que le gusta es lo que es de Dios, devorar lo de Dios. ¿Ok? Entonces hay que evitar caer en la estadística de los que tienen buen principio y que desafortunadamente tienen un mal final. ¿Ok? Debemos de ser un buen principio y un buen final. O ser como Jacob, un mal principio, pero que el final sea bueno. ¿Entendió? Si comenzó mal durante el camino, pidiéndole misericordia al Señor para su vida, Dios lo va cambiando. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Y no creo que me dé la tercera parte de entrar, Dios mío, porque esto está bien para la gloria de Dios. Esto está muy bien. O sea, Dios nos está mostrando otra vertiente de la siembra, de lo que es esa parábola del sembrador. Aleluya. Creo que si entro, bueno, déjame ver si en 10 minutos me da el tiempo. En la tercera categoría de terreno, de tierra, de corazón, y aparte de haber considerado ya las dos primeras categorías de personas que escuchan la palabra de Dios, vamos a entrar a Marcos capítulo 4, versículo 7. Vamos a ver hasta dónde yo pueda llegar. La palabra dice en Marcos capítulo 4, versículo 7, dice, otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Así que, hermanos, el tercer tipo de territorio, de terreno, de tierra, de corazón, en la que la semilla o la palabra de Dios cae, se llama espinos o entre los espinos. Es una categoría espiritual que la gente cree y no entiende. Que cuando la semilla cae en ese terreno, es
el propósito de esa esfera espiritual del inframundo o demoníaca es ahogar, sofocar la palabra de Dios. Es llevarla a un extremo de asfixia, de ahogo, para que quien la haya recibido no pueda dar fruto, no frutos, fruto, ¿ok? Y para entender a lo que se refiere esta parte de la parábola, vamos a ver lo que dice en Marcos capítulo 4, versículo 18 al 19. Amén. Dice, Marcos 4, 18 y 19, dice, hablando de esa parte que cayó entre espinos, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Sembrado entre espinos. ¿Quiénes son estos? Los que oyen, escuche bien, los que oyen la palabra, o sea, la atencionan la palabra, la oyen, se quedan así. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de las cosas, estas y otras cosas entran al corazón, al terreno, al territorio y ahogan la palabra, le desvían la atención a la codicia, a la riqueza, a los afanes de la vida, a los afanes de este siglo, a lo que te han inyectado, lo que tú vienes inyectándote, lo que tú constantemente estás mirando, lo que tú constante estás palpitando en tu corazón. Esto entra y saben que tú estás escuchando la palabra. Ellos dejan que te entra porque no tienen autoridad para esquivarla antes, porque tienen que caer en algo. ¿Entendió? La palabra espiritualmente, desde antes de la fundación del mundo, está dictada que tiene que caer a tierra, alguna tierra. Por eso que la palabra, el verbo de Dios, cayó a tierra. ¿Entiendes? Tiene que caer en una tierra. O sea, el inframundo no tiene autoridad para esquivarla, sino que cuando cae, ahí es que se activa el inframundo. ¿Para qué? Para hacerla infructuosa, para que no lleve fruto, para que el fruto no se te haga asimilable, entendible, comprensible. ¿Me doy a entender? Tú creías que esto era así, bro, tan facilito. No, yo estoy seguro que la próxima vez que usted vaya a leer la palabra, mano, ya no va a tener las limitaciones de cómo la gente lee la palabra. Usted va a estar expandido así por causa del Espíritu Santo. Así que las riquezas, o sea, el engaño de las riquezas, mejor dicho, la codicia y los afanes de este siglo, quitan, aniquilan, ahorcan, ahogan para el efecto que la palabra iba a hacer. ¿Ok? Y desafortunadamente, en esta tercera categoría o tercer terreno, territorio, la gente es problemática también. Escuche bien. El problema con esta categoría o este corazón o este territorio o terreno es que la palabra de Dios es guardada en su corazón, pero junto con la palabra la guardan en el mismo nivel en lo que están los afanes de este mundo, el engaño, la riqueza y la codicia, entre otras cosas más. En el mismo nivel es que la guardan. Así que estas cosas finalmente actúan como espinas en el crecimiento de la palabra. Cuando quieren crecer, la ropan. Porque acuérdense que el diablo no le hace mella a nadie que no comience a ver que eso está creciendo.
Es cuando hay algo. Y en este caso, en esta tercera territorio o terreno o tierra o corazón, hacen así y lo envuelven como espinas cuando inicia el crecimiento de la revelación de esa palabra. ¿Haciendo qué? Ahogándola, haciéndola infructuosa. Y en cuanto al tipo de gente, ese tipo de gente, en esta categoría, Cristo dijo lo siguiente en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. ¿Qué dijo el Señor? Escúcheme bien, por favor. Léalo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón con todas, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que les hablé, todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis. Bye, papá. ¿Qué dice el Señor? Primero son las cosas del reino de Dios. Y luego todas las demás cosas. Pero a quien Dios le hablaba, recibe lo del reino y la iguala a todas las demás cosas. Por eso que todas las demás cosas ahorcan la palabra. Le hacen como una sombra y la ahogan, la aniquilan para que no lleve el fruto para el cual fue enviado. ¿Ok? Si aplicamos este principio, hermanos míos, todas las demás cosas se nos serán añadidas. Yo sé que es difícil, es difícil usted acostarse, usted decir, debo esto, debo la casa, debo esto, tengo que comprar, tengo que hacer, y usted dormir tranquilo. Es difícil, a menos que usted no tenga algo, porque hay cosas, por ejemplo, el azúcar no lo deja dormir. Eh, hay muchas cosas que la falta de un tipo de vitaminas que no lo dejan dormir. ¿Cómo se llama esa cosa que está de moda ahí? Déjame decir, el magnesio, 20.000 cosas y situaciones también, y hasta que el médico no lo encuentra. Pero la gente que se preocupa por el dinero, por la riqueza, por el afán de la vida, si no lo dejan a un lado y ponen a Dios primero, quiero decirle lo siguiente, si no aplicamos esto,
sino que ponemos primero en nuestras listas de prioridades, como los afanes, las cosas así. Entonces, esas son las cosas que ahogan la palabra de Dios y la hacen sin fruto, infructuosa. Y usted no puede mostrar nada de Dios. Y usted se quedará siempre siendo un niño, un neófito, una gente que no entiende. Te lo cogen de la mano, ven por aquí, ven por allí, van por aquí. ¿Entiende? Vamos a dejarlo ahí. La cuarta categoría o el cuarto terreno o la cuarta tierra o el cuarto persona lo vamos a concluir la semana que viene, Dios mediante, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta ahí porque no me va a dar el tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Espero que todas estas enseñanzas y personas también, tres tipos de personas, tres tipos de corazón, tres tipos de territorio, tres tipos de, de categoría, usted se pueda identificar que en el nombre de Jesús lo saque de esa dimensión donde el inframundo puede tocarlo y cancelar los efectos de la palabra, que usted pueda ser una persona entendible a las cosas del Señor. Mire cómo yo está haciendo, saliendo de abajo, arriba, entendible, a conectarse con lo de Dios. Y usted como humano, conectarse con Dios. Acuérdese que Dios le habla al espíritu. Por eso que cuando nuestra vida está llena de muy almática, muy pensando en las situaciones y los problemas, muy enfrascado, muy hecho uno solo con el mundo, muy hecho uno solo con todas las cosas. Usted tiene que saber poner prioridades. Las cosas de Dios son de Dios. Usted puede trabajar, usted puede hacer planes, usted puede tener propósitos, proyectos, perdón, usted puede hacer 20,000 cosas, pero que Dios esté en todo eso. ¿Entendió? Y que de verdad Dios esté en eso, no de boca para calmar la conciencia. ¿Entendiste? Porque no te vas a estar engañando tu vida entera. Tiene que en un momento ser sincero. Pero es verdad que todos mis afanes de vida, todas mis cosas me engañan. La palabra qué buena, pero se fue. Se me va porque no la pones por práctica. Tienes que llevar práctica. ¿Entendiste? Hablar de un tema. Yo lo ponía por obra. Si me decía que Dios sana, yo iba a orar por los enfermos. Si me decía que Jesús lo liberaba, yo hacía mi intento de hacerlo. ¿Entendió? Entonces, con eso yo lo dejo en el día de hoy. Vamos a hacer una oración para culminar, porque entonces después de aquí vamos a entrar a una breve reunión de 15 minutos de la cena familiar que viene ya el día 20. Pero vamos a terminar con esto. Padre, gracias, Señor Jesucristo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por estas palabras que hemos hoy predicado, Señor, o enseñado desde el don de la maestría, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Padre, que estas semillas hayan caído en cada corazón de una manera fuerte, de una manera que haya confrontado el corazón de cada quien. Voy a decir esto, pero lo voy a decir en general. Dios me dijo esto ahora mismo. Me dice, a ti que me escuchas, he querido añadirte gloria sobre gloria, pero te distraes tanto, te distrae tanto. Dice el Señor, cuando la palabra viene a hacer explosión en tu espíritu, desvías tu atención a otras cosas y no entiende que el enemigo está rodeándote para que no lleve esta palabra fruto a tu corazón, porque en el corazón tuyo que se va a posar,
se va a posar en el corazón tuyo, pero en el corazón del hombre y la mujer espiritual. Y es tanta la distracción que tu mente se va para acá, escucha un poco y tu mente se va para allá. Y dice el Señor, no menosprecie la palabra que te envío. Porque de lo contrario, hace tiempo tú hubiese crecido a la dimensión que yo dije que ibas a estar en el día de hoy, en el hoy mío. Aleluya. Padre, yo quito todo distracción, Señor, a partir de ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, en cada vida, en cada persona, o en esa mujer, en el nombre de Jesucristo, en esa mujer que se ha como quedado ahí, porque Dios me usa, porque Dios esto, y se quedó ahí. Cuando hay tantas grandes cosas que Dios quiere mostrar y hacer a través de ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias por cada vida, gracias por este alimento. Te pido ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que no haya situaciones de espino, no haya problemas de piedras, no haya problemas de ninguna índole, que caiga directamente en el terreno del corazón, con hambre, con sed, con pasión tuya, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, para que estas semillas caigan dentro de esa tierra y comiencen a crecer en raíces, y que estas raíces busquen la humedad allá abajo, Padre, la humedad del Espíritu Santo, y comiencen a crecer por encima de todo obstáculo y puedan llevarse, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno los resultados de este fruto, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén? Amén.